Buen día, el día de hoy les vamos a exponer acerca del análisis de estados financieros, junto con mi compañera Francis Sánchez y mi persona, Alanis Niño. Primero, empezando, vamos a definir qué es un análisis de estados financieros. El análisis de estados financieros es la aplicación de los métodos y técnicas que, aplicados a estos estados o demás datos complementarios, permiten conocer si hubo o no el cumplimiento de las metas en áreas más importantes de la administración, ya que el resultado de esta ayuda a la toma de decisiones dentro del negocio, en cuestiones relativas al futuro de la empresa, qué hacer hacia adelante, si es necesario cerrar el negocio, continuar, comprar un activo, vender un activo, etc. Es decir, estrategias del negocio, llevando a cabo, evaluar la rentabilidad de la empresa, estimar su potencial crédito, estimar la cantidad de tiempo y la certidumbre en cuanto se refiere el efectivo, evaluar el desempeño de una empresa, medir riesgos y repartir dividendos. Con el análisis de estado financiero se evalúa la realidad de la situación y el comportamiento de una entidad más allá de lo netamente contable y de las leyes financieras. Esto tiene carácter relativo, pues no existen dos empresas ni actividades iguales en tamaño, cada una tiene una característica que la distingue y lo positivo en unas puede ser lo perjudicial en otras. Por lo que el uso de la información contable para fines de control y planificación es un procedimiento sumamente necesario para los ejecutivos. Objetivos de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de una empresa, que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objetivo de tomar decisiones económicas. Los estados financieros deben ser comprensibles, relevantes, flexibles y comparables. Ahora bien, las fuentes de información. Un analista recurre a diferentes fuentes de información. Están los estados financieros, que no solamente se toman el resultado del ejercicio, sino también los proyectados y los estados históricos. Están los otros informes de uso interno, que son informes que muestran la naturaleza de los costos. Está la contabilidad, que en ocasiones se debe recurrir a detalles de la información, además del resumen de los estados. Los datos extracontables. No debemos descartar información útil porque, por ejemplo, podemos conocer a través de las unidades vendidas, que nos brindará la información necesaria de la variación, si está lleno de modificaciones en los precios o a las cantidades vendidas. La información prospectiva, que deben tomarse en cuenta los presupuestos parciales, como el flujo de los fondos proyectados, el presupuesto de ventas, etc. Y la información de contexto, que la empresa, al pertenecer a un sistema abierto, se debe tener en cuenta el entorno para ampliar sus causas sobre alguna situación determinada. Usuarios de los estados financieros. Los estados financieros pueden ser utilizados por diversos colectivos para objetivos distintos. Los propietarios y gerentes requieren de los objetivos financieros para tomar decisiones importantes que afectan a la continuidad de sus operaciones. El análisis financiero se realiza a continuación sobre estos estados para proporcionar una mayor comprensión de los datos. Estas declaraciones también se utilizan como parte del informe anual para los accionistas. Los empleados también necesitan estos informes en la toma de acuerdos, en la negociación colectiva, en la discusión de sus remuneraciones, los ascensos y clasificaciones. Los inversionistas potenciales hacen uso de los estados financieros para evaluar la viabilidad de invertir en un negocio o no. Las instituciones financieras, como los bancos y otras compañías de préstamo, los utilizan para decidir si se le concede o no a una empresa un determinado préstamo para financiar la expansión y otros gastos importantes. Las entidades públicas, como las autoridades fiscales, necesitan los estados financieros para determinar la idoneidad de la exactitud de los impuestos y otros derechos declarados y pagados por una empresa. Son la base para el cálculo de impuestos sobre beneficios. Los proveedores que le venden a crédito a la empresa requieren los estados financieros para evaluar la solvencia de la empresa. Y por último, los medios de comunicación y el público en general también están interesados en los estados financieros para una variedad de razones. Los tipos de análisis. Según el tipo de información analizada, podemos dividir en dos, el análisis externo y el análisis interno. ¿Qué queremos decir con análisis externo? Que es cuando se efectúan con fines administrativos y el analista está en contacto directo con la empresa, teniendo un acceso a todas las fuentes de información de la compañía. En cuanto al análisis interno, cuando el analista no tiene relación directa con la empresa, y en cuanto a la información, se verá limitado a la que se juzgue pertinente obtener para realizar su estudio. Ese análisis por lo general se hace con fines de crédito, de inversiones y de capital. Análisis horizontal.
El análisis horizontal o dinámico se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida contable en un periodo determinado. Normalmente se calcula entre dos ejercicios económicos y el año natural. Hay que tener en cuenta que se utilizan valores absolutos y relativos, siendo los relativos más útiles para mostrar las variaciones. Se debe tener en cuenta al llevar a cabo estos cálculos que las partidas que estamos comparando no son lo mismo, comparar deudas y activos fijos. En el primer caso, el estado ideal es que éstas disminuyan. En el segundo, dependiendo de otros factores, podría ser que ellas aumenten. En relación a los gastos e ingresos, se podría hacer un razonamiento similar. Por otro lado, la comparación con el promedio del sector también se hace necesaria. Hay partidas que crecen poco en términos porcentuales, pero es una característica de una actividad concreta. Por ejemplo, en el caso de los bancos, los tipos de interés varían poco de un año a otro. Por eso conviene saber cómo se comportan los demás. Análisis vertical. Se calculan porcentajes sobre valores totales. De esta forma sabemos el peso que tiene cada parte en un todo. Por ejemplo, si tenemos activos totales por valor de $1.000.000 y activos materiales por importe de $600.000, el porcentaje que estos representan sobre el total es del 60%. Hay consideraciones del análisis porcentual con base 100 que debemos tener en cuenta. Con respecto al balance, podemos saber si la empresa tiene más activos fijos o por el contrario tiene un mayor circulante. Ambos se calculan sobre el total de sus activos en el balance. Lo mismo podemos decir de sus pasivos o deudas. Es decir, si la proporción de deudas es a largo plazo es mayor que las deudas a corto plazo, todo ello sobre el total del pasivo exigible. Al analizar el patrimonio neto, se puede comprobar qué partidas son más significativas en la empresa, si las reservas, el capital, las subvenciones, etc. Conocer si se financia principalmente con recursos propios o ajenos. El análisis sería calculando los porcentajes del patrimonio neto y pasivo exigible sobre el total. En relación a la cuenta de resultados, se puede hacer un análisis similar con la cuenta de resultados. De esta forma se dividirá cada partida entre el total del grupo que queremos analizar. Algunas posibles consideraciones serían las siguientes. Se pueden averiguar cuál es el coste de la explotación más significativa. Para eso se calcula el porcentaje de cada partida de gastos sobre los ingresos. Relacionado con lo anterior, se puede calcular el porcentaje de las compras sobre las ventas o ingresos. Para empresas comerciales, este punto es muy importante, ya que compran para vender sin transformar. También se puede calcular el coste total, exceptuando gastos financieros, sobre los ingresos. Podemos calcular cuál es el porcentaje del gasto financiero sobre el total del resultado financiero. Esta información es importante para la eficiencia financiera. Este análisis vertical se debe completar con otros, como el análisis horizontal. También es conveniente calcular los llamados ratios contables, que estos nos van a aportar información relevante a la solvencia o liquidez, entre otros. Una vez se han realizado estos cálculos, se puede emitir un informe económico-financiero de la empresa. El análisis vertical, estructural o análisis de estados financieros porcentuales con base 100 es una herramienta para realizar diagnósticos financieros y se usa especialmente para identificar las partidas más relevantes o las de mayor peso en cifras de los estados financieros de un mismo periodo. Principios financieros fundamentales. Con el análisis vertical se pretende demostrar si se cumplen con los siguientes principios financieros fundamentales: que los activos corrientes superen a los pasivos corrientes y que ambos crezcan o decrezcan de forma proporcional, y que los recursos permanentes como las deudas a largo plazo y capital propio cubran totalmente los activos fijos o no corrientes. Si se cumple con estos dos principios financieros, estamos en presencia de una empresa equilibrada financieramente. Ahora, las técnicas de análisis más utilizadas. En cuanto se refiere a un análisis horizontal, tenemos el aumento y las disminuciones, que es una comparación de los estados financieros de un periodo a otro y así calcular pues los aumentos y disminuciones monetarias. Tenemos las tendencias, que esta técnica utiliza también la comparación, solo que en términos porcentuales. En cuanto al método de análisis vertical, tenemos la reducción a base de porcentajes, que se la estaremos explicando pues conforme vayamos progresando en la exposición, dado que ese es el método seleccionado. Las razones simples, que se basan en encontrar la relación que existe entre dos cifras determinadas en el estado financiero, expresando el resultado por medio de su cociente. Y tenemos las razones estándar, que tienen base en un sistema presupuestal y el conocimiento sobre la empresa, fijándose parámetros y modelos a alcanzar.
A continuación vamos a exponerles cómo se aplica la técnica de análisis vertical porcentual en base a 100. Debemos de aclarar que esta técnica se aplica en el estado de situación financiera o en el estado de resultados. A partir de aquí vamos a situarnos en lo que sería nuestro estado de situación financiera. Primero que todo, para comenzar nuestro cálculo vamos a establecer una base, pero primeramente para los activos. Esta base va a ser nuestro total de activo. No nuestro total de activo corriente ni nuestro total de activo no corriente, el total de los activos. A partir de aquí, ya predeterminada esta base, vamos a ejecutar lo que sería nuestra fórmula. Nuestra fórmula se va a basar en el monto dividido entre la base por el 100%. El 100% puede ser opcional, dado si lo realizamos por lo menos en el formato Excel, ya que este trae para establecer ya el formato de porcentaje. Pero por fines educativos lo vamos a establecer como lo indica en la fórmula. Comencemos con la primera cuenta, que es efectivo. El efectivo para el 2020 es de 6.924.698,78. Vamos a tomar o a seleccionar este monto y lo vamos a dividir entre la base. Nuestra base es el total del activo, como ya habíamos mencionado, y lo multiplicamos por 100%. Esto nos va a dar igual a 3,14%. Y ya aclarado cómo se estipula la fórmula dentro del activo, seguimos haciendo lo mismo con las demás cuentas, que como podemos notar solamente tenemos el inventario y el anticipo de impuestos. Y ya tenemos lo que sería el cálculo de cada una de las cuentas que pertenecen al activo. Ahora vamos junto al total de activo colocar lo que representaría la suma de estos porcentajes, que va a ser igual al 100%. Ahora vamos a continuar con el pasivo y el patrimonio. La base que vamos a establecer para este cálculo puede ser el total del pasivo, en un dado caso de que queramos saber en qué proporción representan los pasivos corrientes a corto plazo y los pasivos no corrientes, que son los de largo plazo. En un dado caso podemos establecer esa base o el total de pasivo y patrimonio. En nuestro caso, dado que no tenemos gran proporción en el pasivo no corriente, vamos a hacer el cálculo con la base de nuestro total pasivo y patrimonio. De esta forma, comencemos primero aplicando igual la fórmula, solo que va a variar nuestra base. Eso quiere decir que comencemos con la cuenta de cuentas por pagar. Tomamos esta cuenta, el monto de esta cuenta, y lo dividimos entre nuestro total base que habíamos quedado, que era el total pasivo y patrimonio. Y lo vamos a multiplicar por el 100%. Esto nos va a dar igual a 69,92%. Seguidamente, el impuesto sobre la renta por pagar. Tomamos el monto, lo dividimos entre nuestra base y lo multiplicamos por el 100%, nos da un 19,61%. Y de esta misma forma, ya aplicado aquí a pasivo, lo vamos a aplicar en el patrimonio. Ahora volvemos a hacer lo mismo que realizamos arriba, la suma de estos porcentajes va a ser igual al 100%. Esta misma fórmula la vamos a aplicar ahora en lo que fue el año 2019 para así realizar las comparaciones debidas para proseguir con la interpretación necesaria. Teniendo ya el cálculo de nuestra columna del 2019, podemos comenzar con lo que sería el análisis o la interpretación en cuanto a los activos. En primera instancia podemos notar la gran proporción que representa el inventario dentro de nuestros activos. Podríamos decir que este inventario fue una gran inversión que se hizo y por ello, a pesar de que con diferencia al año 2019 este disminuyó para el año 2020, sigue en gran proporción, que sería el 86,45%. Podríamos también decir que dado a esto, la empresa comercializadora XXX compañía anónima tiene o cuenta con una gran cantidad de materia prima para la venta. En segunda instancia podríamos ver que también corresponde en proporción a lo que serían los anticipos de impuestos. Y por última parte, el efectivo representa solamente el 3,14%. Este efectivo es el que se encuentra en caja. Así que podría decir que ellos como empresa no mantienen un efectivo líquido durante mucho tiempo. Continuemos con la interpretación que podríamos darle a nuestro pasivo y patrimonio.
Primeramente debemos aclarar que en cuanto a lo que vayamos a reflejar en el pasivo y en el patrimonio, nos daremos cuenta si la empresa se encuentra con recursos ajenos o con recursos propios. Comencemos por delimitar cuánto conforma el pasivo dentro del patrimonio. Este representa un total o una suma de 89,53. O sea, podríamos delimitar que tiene una gran cantidad de pasivos para el año 2020. Y en cuanto al patrimonio, podríamos delimitar que tiene una suma de 10,07%. Entonces, se podría decir que el patrimonio es, a pesar de que podríamos ver que tiene el 185,86%, aún así el resultado acumulado es de menos 175. Entonces, podríamos delimitar que la empresa comercializadora XXX, compañía anónima, se encuentra más que todo establecida por recursos ajenos, porque ya podemos notar que nuestro pasivo es superior a nuestro patrimonio, tanto en el año 2020 como en el año 2019. Por último, en esta interpretación es importante aclarar que este análisis cuenta con dos principios que nos harán saber si la empresa se puede considerar estable. Primero tenemos como principio que los activos corrientes superan a los pasivos corrientes. Como pudimos observar, nuestros activos corrientes representan el 100% y nuestros pasivos corrientes representan en el año 2020 89,53%. Esto da a entender que cumple con el primer propósito. Como segundo propósito, tenemos que los pasivos no corrientes, junto con el capital social, cubran nuestro activo no corriente. Primero, podemos ver que nuestro pasivo no corriente está conformado por el 0,95%, en el dado caso del año 2019, y nuestro capital social por 155,44%. Sumados estos nos dan un valor de 156,39%. Y de por sí ya nosotros no tenemos activos no corrientes, lo cual pues representaría un 0%. Eso quiere decir que nuestro pasivo no corriente y nuestro patrimonio cubre lo que sería el activo no corriente, dado entonces por hecho el segundo propósito. De esta forma podríamos decir que la empresa comercializadora XXX, con referencia al estado de situación financiera, es una empresa que se podría considerar estable. Por otra parte, ahora vamos a aplicar esta técnica al estado de resultados y ganancias acumuladas. Primero, en el anterior teníamos como base el total del activo, el total del pasivo y el patrimonio. Aquí nuestra base o nuestro 100% va a ser el ingreso por actividades ordinarias. Entonces vamos a establecer el 100% en esa cuenta. Y ahora vamos a seguir la misma fórmula. Vamos a tomar el monto, lo dividimos entre nuestro total o nuestra base, que sería el ingreso por actividades ordinarias, multiplicado por el 100%. Comencemos con lo que sería la parte de costo de ventas. Nuestro costo de ventas, que es 457.555.584,68, vamos a dividirlo entre 316.843.103,43 por el 100%. Esto nos va a dar 144%. Y nuestra ganancia bruta o pérdida, vamos a calcularla igual. Tomamos este monto y lo vamos a dividir entre nuestra base por el 100%, nos va a dar igual a menos 44%. Esto mismo vamos a seguir haciendo con el resto de las cuentas. En cuanto a lo que se refiere en la interpretación del estado de resultados, podríamos principalmente denotar que hubo una disminución en cuanto a la pérdida del periodo, porque en el año 2019 fue de menos 12% y para el año 2020 fue de menos 1%. Podemos ver que la empresa ya venía arrastrando gran parte de pérdida, dado que sus costos eran superiores a los ingresos que obtenían. Se podría creer que a pesar de la disminución, que fue de casi un 11% en relación al año 2019, la empresa todavía estaba en el impacto de la pérdida, por lo cual la empresa se podría estimar que estaba en recuperación para el año 2020 de tal vez su mala administración por adquirir más costos en relación a sus ingresos o realizar más gastos en cuanto se refiere a los costos, y
Eso es lo principal que podríamos denotar dentro de esta interpretación o este análisis de estado de resultados y ganancias acumulados de la comercializadora XXX Compañía Anónima. Gracias por su atención.